Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Las palabras de Won Young parecieron hacerse realidad de repente. Tras terminar su relación laboral, Gautu dejó de escucharlo por no hablar de su obediencia. Incluso Shen Wenlan quería volver a verlo, lo cual se volvió muy difícil. Gautu ya no respondía rápidamente a su WeChat ni intentaba atender la mayoría de sus solicitudes. Para dejar contactarlo, incluso canceló su número de teléfono. Ansioso, Shen Wenlan finalmente consiguió una cita para cenar con él a través de Gao Ming con la esperanza de charlar un rato. Pero llegó tarde a propósito, lo que hizo esperar una hora en vano. Gao Tu es tan repugnante, pero Shen Wenlan seguía pensando en él y deseaba verlo, dispuesto a esperar su llegada con ganas de verlo, temiendo que no apareciera. La espera era contradictoria y compleja, y todos sus órganos internos se aglutinaban como una maraña de hilos. Durante esa larga hora, Shen Welang se sintió como si lo estuvieran asando en el fuego. La apariencia de Gauto era como echar agua a un carbón al rojo vivo. Las llamas crepitaban, pero salía un humo asfixiante que asfixiaba a Shen Wenlan, que yacía en la parrilla, dejándole la garganta seca y sin palabras. Gautu no tenía buen aspecto. Su rostro lucía peor que cuando dejó el trabajo. Estaba más delgado que cuando Shen Wenlan lo vio en el hospital, con el pretexto de visitar a los empleados hospitalizados. Estaba tan delgado que su cuerpo estaba demacrado. No sé por qué Gautu no llevaba gafas hoy, dejando al descubierto unos ojos brillantes que siempre estaban tapados por las lentillas. Probablemente porque no quería cenar con Shen Wenlang. Gautu entró lentamente en el restaurante como un conejo asustado, con expresión humillada y de pánico. Parece que de verdad no volverá conmigo. Tal juicio le encogió el corazón a Shen Wenlang. La inmensa amargura agravó aún más su expresión deliberadamente fría. Debido a que había tardado varias horas en coche desde Jianghu, el dobladillo de su ropa estaba un poco arrugado y los puños un poco sucios por el roce con la mesa grasienta. Shen Wenlang lo observó y examinó rápidamente, sintiéndose extremadamente nervioso, como si Gao Tu no fuera un antiguo empleado, sino un entrevistador a punto de entrevistarlo. Este extraño electrizante nerviosismo no tenía precedentes, pero cabe decir que, aunque le atormentaba la duda de si Gao Tu se dejaría convencer por él y si volvería con él, Shen Wenlang se sintió un poco feliz de verlo. Comparado con los sentimientos encontrados de Shen Wenlang, el corazón de Gao Tu estaba completamente apesadumbrado. Entró al restaurante paso a paso, como si estuviera a punto de morir. El terrible perjuicio lo ponía nervioso y le dolía hasta el punto de provocarle retortijones. Sus gafas se cayeron al suelo y se rompieron en la feroz discusión de ese momento. Gao Tu no usaba gafas y no veía con claridad, pero aún así reconoció a Shen Wenlang de un vistazo en aquel restaurante casero y barato. Este alfa seguía siendo tan excepcional como antes. Estaba sentado en el restaurante favorito de Gautu, con un aspecto fuera de lugar como una perla brillante con ojos de pez. Gautu no quería enfrentarse a la siguiente situación, así que entró despacio, pero salvo el callejón sin salida que conducía al corazón del alfa, que había amado en secreto durante tantos años, todos los demás caminos del mundo, por largos que fueran, se completarían con el tiempo. Los pasos de Gautu eran demasiado lentos y dificultosos. Shen Wenlang estaba un poco inquieto, pero aún así se obligó a permanecer quieto a la silla. Jefe Shen, Gao Ming le sonrió halagador. Lo siento, este chico tiene algo que hacer y se ha retrasado un rato. ¿En serio?, preguntó Shen Wenlang mirando fijamente el rostro de Gao Tu.
pero Gao Tu frunció los labios y bajó la mirada. No miró a Shen Welang ni le dijo una palabra. Gao Min sonrió con torpeza y respondió: sí, lo siento mucho. Al ver que Shen Welang se quedó en el restaurante y no se fue, Gao Min se sintió más seguro. Estaba seguro de que Shen Welang también debía saberlo.